Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya empezando este mañanero del día de hoy. Muy buenos días a toda la audiencia, quienes ya se están sumando a esta transmisión y por supuesto a quienes podrán ver esta transmisión en otros horarios, en otras aplicaciones, en otros contextos, ¿verdad? Gracias a quienes ya están en sintonía y a quienes dan seguimiento a este su programa, El Mañanero, transmitido a través de TV Ishimuleu, el canal de los pueblos. El día de hoy estamos miércoles 17 de mayo. Miércoles 17 de mayo estamos llegando hasta a nuestra emisión número 30. Estamos llegando a nuestra emisión número 30 de este programa de análisis de noticias, de música y de temas de interés para Guatemala o Ishimuleu, como también le conocemos, ¿verdad? El día de hoy estamos en 7 Kawok, el sagrado calendario Cholquij. Para el día de hoy, miércoles 17 de mayo, nos marca el 7 Kawok. El Kawok es pues el nahual de los relámpagos, de los rayos, de los sueños. También es el nahual de las comadronas. Es el día de la vara de la autoridad y el sagrado envoltorio. Tendrán ustedes en mente cuando han visto autoridades indígenas, autoridades comunitarias, autoridades ancestrales, que normalmente pues el símbolo de la autoridad o el símbolo de poder que ellos y ellas tienen es justamente una vara y también va en un envoltorio, digamos una tela especial, un tejido especial, digamos, que es el que también cuida y protege esta vara. Así que hoy 7 Kawok pues es también el día para consagrar, bendecir y por supuesto tener presente esto, ¿verdad? Es el día para pedir la lluvia. Me imagino que ya en varios territorios la lluvia está ya colocada, al menos acá en el territorio de Zacatepeques ya ha empezado también la lluvia y de hecho unas lluvias bastante intensas, bastante fuertes, ¿verdad? Y con granizo en algunos territorios o en algunos lugares de este país, ¿verdad? Así que bueno, también es el día para pedir la lluvia, para que la madre naturaleza se regenere y crezca la vegetación en las montañas. De hecho, eso es lo que va a pasar ahora con la temporada, el ingreso de la temporada de la lluvia. El verde pues obviamente se va a empezar a recuperar, ¿verdad? Y vamos a tener mucho verde, vamos a tener mucha vida. Así que pues también es día especial para eso, día para pedir buena salud para nosotros y nuestra descendencia, día para pedir señales a nuestros ancestros que nos hablen por medio de los sueños, ¿sí? Día para pedir sabiduría para las comadronas y que puedan ayudar a la comunidad. En este día nos podemos comunicar con las abuelas y los abuelos mediante el shukulem. El shukulem es la ofrenda, la ceremonia que hacemos cuando quemamos nuestras candelas, cuando quemamos nuestro pon, cuando quemamos pues nuestro cote en agradecimiento siempre a la vida y a que las abuelas y los abuelos pues están con nosotros comunicándose. Así que este día de hoy, miércoles 17 de mayo, estamos también en un día 7 Kawok. Así que bienvenidas y bienvenidos a su programa El Mañanero. Por supuesto, ya estamos con nuestra transmisión especial. El día de hoy tenemos de invitado musical a José Chamalé, ¿verdad? Quien es un cantautor guatemalteco de larga trayectoria ya en el país y que a quien estamos escuchando. Vamos a escuchar Esquina Ayer. Después de muchos años y a la orilla del camino, aquel hombre viejo recordó
queridos y encontrarles un lugar en cada mesa, cada día, cada flor. Salirse cada noche a gritarle a cada luna que la vida y la alegría pueden ser. Asomarse a esas calles que antes fueron del silencio, encontrar en cada esquina un ayer. Después de muchos años y a la orilla del camino aquel hombre. Que antes fueron del silencio, encontrar en cada esquina un ayer. Después de muchos años y a la orilla del camino aquel hombre. Muy hermosa la voz de José Chamalé, sin duda uno de los cantautores de larga trayectoria ya en Guatemala, por supuesto, ¿verdad? José Chamalé es de parte de esta generación de cantautores que cantaban la trova, la nueva trova, cerca en la década de los 80, en la década de los 90, viene siendo parte de grupos como Quinlalat y Canto General también. Se integró a estas agrupaciones musicales que en aquel momento, en los años 80, por supuesto, eran grupos musicales que le cantaban a la vida, que le cantaban a la lucha social, por supuesto, y pues es apropiado tener, de hecho, esta música al día de hoy, ya que vamos a estar tocando, tocando el tema sobre, por supuesto, la vida y haciendo honra a la vida del gran poeta Luis de León, y por supuesto recordando y rememorando a los mártires del 84, ¿verdad? Parte importante del programa de nuestro medio de comunicación TV Ishimuleu, el canal de los pueblos, y por supuesto este programa es justamente no olvidar, mantener viva la memoria de Guatemala en sus distintas facetas, ¿verdad? Hay distintos medios que están ocupados de otros temas, pelotas, fútbol, vedettes, etcétera. Nosotros particularmente estamos impulsando la memoria, reconociendo nuestra música nacional, hablando con los actores, con las personas involucradas en la dinámica social y política del país. Y es por eso que hemos creado este espacio de análisis y de noticias para todas y todos ustedes, por supuesto, ¿verdad? Así que, como lo hemos anunciado en portada el día de hoy, estaremos hablando un poquito de la vida de Luis de León, quien es un poeta pues de acá, del territorio de Zacatepec, de hecho, ¿verdad? A quien lamentablemente pues lo secuestraron en medio de este contexto de la guerra que vivimos, ¿verdad? Así que ya estaremos profundizando acerca de ello.
Calavera Calandraca, qué bonito el nombre, de verdad. Otra de las interpretaciones y de las melodías de José Chamalé, como decimos, uno de los cantautores, digamos, icónicos de la vida nacional, obviamente dentro de lo que es la trova o la nueva trova guatemalteca, ¿verdad? Así que vamos comenzando ya con algunas noticias para tener el día de hoy en este nuestro programa, El Mañanero, que como les decimos, estamos transmitiendo con noticias, con análisis, con reportajes diversos, ¿verdad? Empezamos con algunos temas de actualidad, solo para que los tengamos en cuenta. Cosas que están, bueno, en el país, ¿verdad? En el contexto nacional que tenemos, es importante que mantengamos siempre el seguimiento a distintos temas que nos vamos encontrando sobre la realidad de este país. Bueno, qué más decir que el día de hoy da inicio el debate público, sí, el debate público que en el caso que se lleva en el caso por las agresiones y la detención arbitraria de la periodista comunitaria Norma Sancir. Esto sucedió ya hace unos 6 años, me parece. La compañera Norma Sancir, que también es comunicadora y periodista, ella se encontraba realizando una cobertura de una actividad del pueblo chortí y fue retenida ilegalmente mientras estaba haciendo su cobertura periodística. Hubo abuso de autoridad, abuso y bueno, distintas cosas que fueron sucediendo a lo largo del caso. El día de hoy inicia el juicio, finalmente, luego de 6 años ya de estar en este ir y venir, en este desgaste, en esto que el Ministerio Público, ustedes saben cómo actúa, ¿verdad? No presenta pruebas o no se presentan o van retrasando los procesos. Bueno, parte de esta estrategia legal que muchas veces se utiliza para desgastar a las víctimas o a las personas que han sido agredidas, en este caso la compañera periodista Norma Sancir. Toda esta estrategia del desgaste, que es lo que ellos realizan para que uno obviamente vaya desistiendo de la denuncia que tiene, ¿verdad? Esto es muy común en Guatemala. Es muy triste, ¿verdad?, que el derecho que se utilice justamente para desgastar a las personas. Pero bueno, ya lo comentamos. En estos días tendremos, por supuesto, estaremos dándole seguimiento al caso para ver qué es lo que sucede en torno a, al juicio que se estará llevando. Recordemos que la compañera Norma Sancir pues fue retenida ilegalmente, incluso en su momento, obviamente estábamos en otro contexto, hace ya 6 años, 7 años, pues también tuvimos la oportunidad de poder acompañarle a la compañera. Así que desde los micrófonos y las cámaras de TV Ximuleu, por supuesto, le enviamos un saludo afectuoso a Norma y le deseamos pues que todo vaya muy bien y ojalá que la defensa no vaya a utilizar esta otra estrategia que vaya a minar o que vaya a retrasar el inicio de este juicio, ¿verdad? Que está ya por iniciar en unas horas. Me parece que ya alrededor de las 8:30, no, a las 10 de la mañana, el día de hoy, miércoles 17 de mayo, a las 10 horas, en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula. Así que, pues, para quienes estén interesados, interesadas, pueden buscar a través de distintas redes y si no, por supuesto, a través de TV Ximuleu, el canal de los pueblos. Tendremos también parte informativa de lo que suceda con el caso de Norma Sancir, a quien reiteramos, le enviamos por supuesto nuestro saludo y nuestra solidaridad siempre por esta situación que a ella le ha estado tocando enfrentar. Bien, otro caso que tendremos que comentar por acá es justamente el,
siempre en tema de justicia, ¿verdad? Ustedes siempre en tema de justicia y en tema de la criminalización que se vive en este país, particularmente periodistas, comunicadores, que son las nuevas víctimas de este sistema, ¿verdad? Desde hace ya algún tiempo. Primero fueron contra operadores de justicia, luego fueron contra fiscales, han ido contra estudiantes de la universidad, en fin, se han ido contra muchas personas y pareciera que el turno de las fuerzas oscuras del país es ahora contra los operadores, contra los periodistas, quienes están siendo agredidos y criminalizados por su labor. Bien, otro caso que tenemos que comentar es justamente el inicio del juicio, también un juicio del debate oral y público que se lleva en Retauleu, en el Tribunal de Sentencia Penal de Retauleu, el cual se está llevando contra defensores del territorio, quienes ya tenemos en pantalla para que podamos conocerlos. Ahí están acompañados obviamente por el equipo de abogados que les están acompañando, quienes son de parte del bufete para pueblos indígenas, quienes son los que les están acompañando en este momento en su defensa. Hay, por supuesto, este es otro caso de criminalización contra defensores del ambiente, defensores de la madre tierra, que las empresas de monocultivo pues impulsan en contra de estas autoridades o representantes comunitarios, quienes básicamente luchan por la defensa del agua, ¿verdad? Así que este es otro caso que de hecho inició el día de ayer y que básicamente le estamos dando seguimiento. Quisimos presentar obviamente una entrevista con las personas involucradas en este caso, sin embargo, por recomendaciones del equipo de abogados, pues ellos no van a dar declaraciones hasta que el caso avance. Así que este es otro de los casos que se está dilucidando y que por supuesto estamos con mucha atención para dar seguimiento, ya que pues son temas que obviamente nos interesan, ¿verdad? Son las luchas de los pueblos y son los defensores de los pueblos y de las comunidades quienes están siendo criminalizados en medio de este contexto que ya hemos hablado en distintas formas, en el que hay un cierre de espacios democráticos de todas formas, ¿verdad? Defensores del agua, defensores del ambiente, autoridades indígenas, periodistas, fiscales, de todo. Aquí la persecución que hay en contra de las personas que luchan por fortalecer el país, pues es tremenda. Así que pues el caso de los defensores de la Costa Sur, que también está en este momento pues ya el debate que ha iniciado, ¿verdad? Y por supuesto no vamos a dejar de mencionar que el día de ayer, de hecho no tuvimos programa justo por estar acompañando a nuestro corresponsal, nuestro periodista Joaquín Ochoa, quien fue agredido el pasado 24 de marzo por Javier Hernández y otra persona, ahora vamos a rectificar el nombre. Pero el niño del tambor, como le conocen a este agresor, una persona vinculada a estas mafias de la Universidad de San Carlos, que ha estado por muchos años ejerciendo violencia desde este espacio y que lamentablemente pues no... Pues en la justicia en el país realmente no es algo que
no parece existir justicia en el país, ¿verdad? El juez no quiso que se abrieran más medios de investigación, no quiso incorporar nueva prueba que había, porque la fiscalía realmente, si bien actuó, hizo su trabajo, pero presentaron una investigación bastante débil. En el caso de la agresión aquel pasado 24 de marzo, es obvio que esta persona, este agresor, se encontraba bajo efectos ya sea alcohólicos o de alguna droga, dado su comportamiento, el comportamiento que tuvo frente a las personas que se manifestaban pacíficamente. Y bueno, se ve en los videos y en otras transmisiones también cómo agrede a otras personas. No solamente fue la agresión contra el periodista Joaquín Ochoa, sino también hubo agresión contra otros periodistas, gentes que pasaban en la manifestación. Bueno, el caso fue dilucidado por el juez de el juzgado segundo de pluripersonal y dictó una sentencia de 30 días de cárcel, los cuales eran conmutables a razón de 5 días por 5 quetzales por día, lo cual daba un total de 150 quetzales. Así que en este país 150 quetzales cuesta la agresión a la prensa, ¿verdad? La verdad es que se sienta un mal precedente para la justicia en Guatemala, ya que queda en evidencia de que si hay una agresión contra la prensa, o que una persona puede agredir a un periodista en el ejercicio de sus funciones y esto no va a ser penado, ¿verdad? Básicamente la pena es mínima, uno no podría decir que es una pena fuerte, digamos, tomando en cuenta que se está agrediendo a la prensa, ¿verdad? Se está agrediendo a un representante de uno de los derechos más fundamentales en cualquier país y en cualquier democracia, que es el libre ejercicio de la emisión de pensamiento y por supuesto el libre ejercicio de la libertad de prensa. Así que bueno, también el compañero Joaquín Ochoa, que fue agredido y que todavía expresa algunos resabios o malestares de los golpes que recibió. Sin embargo, pues como ya decimos, la condena que se tuvo no es una condena significativa realmente, ¿verdad? Es una condena mínima pues que lamentamos cómo ha quedado, ¿verdad? Ya que no consideramos que realmente haya justicia en este caso. Es otro de los temas en los que hemos estado involucrados y por supuesto que hemos estado ahí atentos a esto, ¿verdad? Bien, continuamos con nuestro programa de este miércoles 17 de mayo del año 2023. El día de hoy es 7 Kawok y estamos llegando a nuestra emisión número 30. Por supuesto, enviamos un saludo a la gente que está en sintonía o que nos va a ver en otro momento o en otra plataforma, ¿verdad? Saludamos también a los medios de comunicación, plataformas digitales que ya reproducen esta señal. Estamos hablando del Noticiero de Salca, Noticiero Comunitario La Voz, Radio Fejer, canal El Consejo de Principales de San Lucas, el Noticiero Comunitario La Masa, Energía y Poder, Mujeres de Iximuleu, Pueblo Clic y NIM TV. Todas plataformas que ya reproducen nuestra señal y que están acompañándonos en esta aventura informativa que hemos ido impulsando en estos meses para dar a conocer distintos tópicos de la realidad nacional.
Bueno, vamos a hablar entonces de uno de los temas que tenemos para el día de hoy. Pues no son temas agradables al final, ¿verdad? Toca hablar de estos temas justamente porque una de las metas o de los objetivos que tenemos es mantener viva la memoria y viva y tener siempre presente el gran aporte que algunas personas han hecho. Entonces, tenemos en pantalla a Luis de León. Él es nacido como, o sea, él nació como José Luis de León Díaz, aunque ya su nombre, digamos, su nombre artístico, su nombre como poeta, fue el de Luis de León. Él nació en San Juan del Obispo, en Zacatepeques, el 6 de junio de 1984. Y fue, bueno, fue un escritor, fue maestro antes que todo, ¿verdad? Se hizo maestro y como maestro sin duda apreciaba las letras y el arte y pues siendo maestro y empezó a escribir sus poemas. Él lamentablemente fue secuestrado por las fuerzas del Estado, por la Policía Nacional en aquel entonces, un 15 de mayo de 1984 por los elementos de inteligencia del Ejército de Guatemala. Lamentablemente, luego de su secuestro, de su desaparición, Luis de León fue fusilado. Se conoce que fue, ¿verdad? Fue asesinado por parte del régimen y las dictaduras militares del momento. Su gran novela es El tiempo principia en Xibalbá, la cual es considerada una pieza fundamental de la narrativa centroamericana contemporánea y por supuesto se invita a la gente que nos escucha o que está con nosotros a que podamos conocer parte de esta novela, ¿verdad? Él es maya cachiquel, ¿verdad? Nació en una familia maya cachiquel, trabajó con su padre, ¿verdad? Su papá era, digamos, policía en la época de Jorge Ubico y pues pudo acceder a educación, digamos, básica que en aquel entonces o en aquel contexto mucha de la gente no podía acceder. Migra hacia la ciudad de Guatemala donde logra ya graduarse como maestro de educación primaria y desempeña su labor educativa en varios puntos del país hasta que gana una cátedra de literatura en la Universidad de San Carlos. Luis de León fue afiliado al Partido Guatemalteco del Trabajo, que recordarán ustedes que en aquel momento pues era un partido que se autodenominaba o que se reconocía como un partido comunista. Y bueno, fue dirigente magisterial. Esto le dio, digamos, la oportunidad de defender el acceso general a la educación pública de calidad como garantía para mejorar el nivel de vida de la población guatemalteca. O sea, era una persona muy comprometida no solo con su labor como maestro, sino también en la defensa de derechos generales para la población. Recientemente, ya luego de su asesinato, se fundó en San Juan del Obispo, que es la aldea de origen de él, una pequeña biblioteca y pues hay un centro cultural que lleva su nombre y que reivindica, por supuesto, la obra y vida de Luis de León. El secuestro de Luis de León sucedió el 15 de mayo de 1984, cuando un grupo de hombres armados vestidos de civil lo introdujeron por la fuerza a un automóvil que no llevaba placas, ¿verdad? Esto sucede mientras Luis se dirigía a su centro de trabajo en la ciudad de Guatemala. De esta forma, Luis de León pues también forma parte de los más de 500,000, de los más de 40,000 desaparecidos por las dictaduras militares en los años 80, ¿verdad? Realmente no se supo nada después de la desaparición de Luis de León. Recuerden ustedes que la desaparición forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad más terribles, digamos, que se puedan cometer o que una persona pueda vivir, debido a que uno no sabe en dónde está la persona desaparecida, no sabe en dónde se encuentra la persona que ha sido retirada de su familia. Y este vacío que hay en las personas que se quedan es obviamente parte de lo más triste que pueda uno experimentar, digamos, ¿verdad? Así que, bueno, no se supo nada del paradero de Luis hasta el año 1999, cuando su nombre apareció en el diario militar,
que es un documento que contiene fotografías e información sobre las capturas y la persecución, la vigilancia que las fuerzas oscuras del Estado mantenían sobre dirigentes estudiantiles, sobre activistas sociales, sobre poetas, artistas, muy parecido a lo que sucede hoy, solo que hoy lo hace el Ministerio Público, la Fundación contra el Terrorismo, entre otras, ¿verdad? Bien, pues se conoció, entonces aparece la ficha numerada como 135, ¿verdad? Aparece una ficha como la número 135, que es la que tenemos en portada, y así se supo que de esta forma, pues es que nos enteramos que Luis fue asesinado el 6 de junio del mismo año en que fue desaparecido. O sea, él lo secuestran el 15 de mayo de 1984 y el día 6 de junio fue asesinado. Si bien en el año 2005 el gobierno de Guatemala reconoció la responsabilidad por la muerte de Luis de León y le rindieron un homenaje, esto es obvio que es casi que una burla, ¿verdad? Como el mismo Estado reconoce tu desaparición, pues está bien que la reconozcan, pero realmente, ¿qué podemos hablar de, o sea, mejor que no lo hubieran desaparecido, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía Luis de ser un activista, de estar defendiendo los intereses de la educación pública, de distintos tópicos, o sea, pero bueno, lo desaparecen y finalmente se reconoce su desaparición. Así que hoy enviamos un homenaje, por supuesto, a Luis de León, rendimos un homenaje desde estas páginas, desde estas cámaras, desde estos micrófonos, agradeciendo por supuesto todo el trabajo que él ha hecho a lo largo, el corto tiempo de vida, pero lo innumerable y la valiosa producción que nos dejó. Hablar de los caídos y encontrarles un lugar en cada mesa, cada día, cada flor. Salirse cada noche a gritarle a cada luna que la vida y la alegría pueden ser. Asomarse a esas calles que antes fueron del silencio, encontrar en cada esquina un ayer. Después de muchos años y a la orilla del camino aquel hombre. Asomarse a esas calles que antes fueron del silencio, encontrar en cada esquina un ayer. Después de muchos años y a la orilla del camino aquel hombre. Bien, en honor a Luis de León, por supuesto que no podemos dejar pasar la oportunidad de leer algunos de sus poemas y vamos a aprovechar este momento para poder compartir con ustedes algunos de los poemas que este genial escritor que desaparecido en los años 80, lamentablemente pues nos ha dejado un valioso aporte. Así que les compartimos uno de los poemas icónicos de este poeta Luis de León. Tú me pides un poema y yo te digo, amor, si tú lo eres. Cada parte tuya es una estrofa y todo el conjunto poesía. Para escribirte habría que volver a la poesía clásica, habría que volver gimnastas a los versos. Escribirte en verso libre no es correcto y yo no puedo escribir a la manera clásica. Mejor déjame, entonces plagiarte con mis besos. Déjame sentir toda la resolución. Mejor déjame,
entonces plagiarte con mis besos, déjame sentir toda la resonancia de la estrofa, pues de todos modos, amor, si tú eres el poema, yo soy el poeta. El poeta y el poema. Hermoso, hermoso, de verdad, un aporte muy lindo de parte de Luis de León hacia la cultura, hacia lo que, hacia el arte en general. Así que vamos a hacer la lectura de otro poema ahora. Solo vamos a ubicar otra imagen que podamos compartir con ustedes para que podamos tener, bueno, algunas referencias por si hay alguien aún que no conoce a Luis, pues que lo pueda conocer a través de algunas imágenes icónicas, ¿verdad? Vamos a colocar en pantalla ahora la ficha, justamente la ficha. Bueno, está rodeada ahí de algunas otras fotos de Luis, pero esta es la ficha que apareció en el archivo de la Policía Nacional. Mientras, por supuesto, leemos otro poema de Luis de León. Si no hubiera conocido tu piel, si tus ángeles y tus pájaros, morenos, desde luego, no hubieran sido acariciados por mí, si no hubiera tocado la ternura de tus cantos y sus arpas y la seda de sus plumas, seguramente mi mano, esta mano, tendría la dureza de una piedra. Vamos a leer ahora Los Creadores. Los hombres sentimos envidia de los dioses. Ellos están en el cielo y nosotros en la tierra. Ellos vuelan sin necesidad de alas y nosotros tenemos que hacerlo sobre aviones. Ellos hacen los milagros y nosotros tenemos que adorarlos. Pero cuando tú y yo formamos la figura de un pájaro volando sobre nuestro propio cielo, alas son nuestros brazos, y tu vientre se llena de la más perfecta creación, son los dioses los que sienten envidia de los hombres. Bien, pues con esto rendimos, por supuesto, un homenaje a Luis de León, quien es, como ya lo hemos comentado, es uno de los artistas es uno de los poetas, digamos, más prolíficos en su momento y a quien lamentablemente, pues ya lo sabemos que fue desaparecido por parte de las fuerzas represivas del Estado. Vamos a preparar ya nuestro siguiente tema, ya que hoy estamos, por supuesto, rindiendo un homenaje también a los mártires del 84, ¿verdad? Como ustedes saben, Guatemala vivió una época oscura, muy terrible, muy duro todo lo que se vivió en la década de los 80, sobre todo en la época donde el conflicto armado estaba, digamos, en lo más álgido, en lo más fuerte en aquella época y hubieron muchos desaparecidos, muchas personas que perdieron la vida y muchos desaparecidos, y como ya lo hemos mencionado, la desaparición forzada es sin duda una de los crímenes de lesa humanidad más fuertes, ya que, como lo decimos, al no contar con no saber el paradero de nuestros mártires, pues obviamente esto impacta fuertemente en nuestra vida, ¿verdad? Así que vamos a leer otro poema de Luis de León mientras ya preparamos nuestra transición para hablar del otro tema. Disculpas también a la audiencia si en algún momento tenemos problemas con el internet. Desde el día de ayer se están teniendo problemas y sin duda esto afecta a la transmisión que estamos teniendo, ¿verdad? Leemos ahora. No, creo que ya tenemos suficiente con lo de los poemas.
Bueno, vamos a tocar ahora nuestro siguiente tema. Por supuesto, estamos hablando de dignificar a nuestros héroes y mártires, dignificar su memoria y, por supuesto, la lucha por la justicia que ellos han traído. Y hablamos justamente de los dirigentes estudiantiles desaparecidos en el año 1984. Mayo es un mes, pues, que nos trae a la memoria, sin duda, eh, muchas cosas, ¿verdad? Es un mes muy, muy difícil debido justamente a todo lo que se ha tenido que vivir en este país. Pero hoy día les estamos haciendo un homenaje a todas aquellas personas que por su lucha social, por su lucha política, por sus ideales, por luchar por una Guatemala mejor, por una Guatemala democrática, donde se respeten las libertades, pues lamentablemente tuvieron que ser desaparecidas. Y pues el día de hoy recordamos, por supuesto, a los mártires del 84. Ellos en el mes de mayo de 1984, una gran parte de la dirigencia de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, Oliverio Castañeda de León, fue desaparecida por el régimen militar encabezada por el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Como ya lo hemos dicho, la década de los 80 es quizá una de las décadas más duras en cuanto al conflicto armado, bueno, de todo tipo. Realmente los 36 años de guerra fueron terribles, ¿verdad? Los líderes de la AEU desaparecidos en aquel año 1984 fueron capturados ilegalmente cuando se proponían realizar un proceso eleccionario en el marco del 21 de mayo, que también es conocido como el Día del Estudiante, buscando en ese entonces la renovación del Comité Ejecutivo de la AEU, y pues en este contexto fueron desaparecidos, ¿verdad? La desaparición de estos representantes o líderes estudiantiles también está registrada en el diario militar, este dossier de la muerte. Hay un documental, lo hemos estado proyectando en TV Ishimuleu, el canal de los pueblos, que si ustedes pues deberían de buscarlo para formarnos de mejor forma, ¿verdad? El diario militar, también conocido como dossier de la muerte de la Policía Nacional, documentó a través de fichas, como la que hemos visto de Luis de León, cada una de las detenciones, secuestros y persecuciones, todo lo que hacían, ¿verdad? Bueno, ahí hay información de varias personas que fueron secuestradas, torturadas y en la mayoría de los casos asesinados y desaparecidos por militares, policías o los escuadrones de la muerte del régimen del entonces presidente Óscar Humberto Mejía Víctores. Hay varios casos que hay que mencionar. Sin embargo, nos vamos a remitir a compartir con ustedes algunos, ¿verdad? Eh, Mayo del 84 sin duda se recuerda como uno de los periodos más tristes en la historia de la desaparición forzada, ¿verdad? Por la gran cantidad de líderes que fueron secuestrados por el Estado. Vamos a hacer lectura de una cronología de hechos que se dan en el marco del Día del Estudiante Universitario en 1984. Esta es una información que nos comparten los compañeros de Comunicarte. Recordemos, Comunicarte es una de las asociaciones con más trascendencia en cuanto al registro y la memoria histórica, ¿verdad? Recordamos que el 15 de mayo del 84, todo esto va a ser siempre en el año 84, es capturado ilegalmente y desaparecido Carlos Ernesto Cuevas Molina, estudiante de Sociología. Vamos a ver si... ok. Y presidente del Comité Ejecutivo de la AEU. El mismo 15 de mayo es capturado ilegalmente y desaparecido al salir de una peluquería Otto René Estrada Illescas, estudiante de Ciencias Económicas, miembro del Sindicato de Trabajadores de la USAC y del Comité Ejecutivo de la AEU. El mismo día, 15 de mayo, es capturado ilegalmente y desaparecido Rubén Amílcar Farfán, de 42 años, estudiante de Humanidades, miembro del Comité Ejecutivo de la AEU, trabajador de la editorial universitaria y delegado en el Consejo de Representantes del Sindicato de la USAC. El 19 de mayo de 1984 es capturado ilegalmente y desaparecido en la zona 8 por miembros de las fuerzas de seguridad Sergio Leonel Alvarado Arévalo, estudiante de Ciencias Económicas y miembro del Comité Ejecutivo de la AEU. El 21 de mayo, Día del Estudiante justamente, en acciones diferentes son capturados ilegalmente
Y desaparecidos: Gustavo Adolfo Castañón Fuentes, Irma Marilú Hichos Ramos y Héctor Alirio Interiano, quienes eran miembros del Comité Ejecutivo de la AEU. Vamos a colocarles en pantalla. Esta es la ficha de Fidel Antonio Ávila Revolorio y Lesbia Lucrecia García Escobar. Ávila Revolorio fue capturado el 29 de abril de 1984 y no se especifica su destino. Como ustedes se dan cuenta, en estas fichas del diario militar o el dossier de la muerte se encuentra el registro que se llevaba de los líderes estudiantiles, líderes sindicales, quienes pues eran perseguidos por el régimen. Vamos a dar continuidad en este espacio que tenemos de reivindicar la memoria de estos mártires que fueron obviamente secuestrados, desaparecidos. Vamos a leer el caso de Fidel Antonio Ávila Revolorio. El 29 de abril de 1984 es secuestrado por la dictadura militar y nunca se le volvió a ver. Siempre estuvo a la par del pueblo en sus luchas y demandas. Fue líder estudiantil y dirigente sindical a finales de los años 70 en la ciudad de Guatemala. Se integró en esos años como militante de la Juventud Patriótica del Trabajo. Ella es Lesbia Lucrecia García Escobar. Lesbia Lucrecia García Escobar fue detenida el 29 de abril de 1984, víctima de la política de detención forzada implementada por el alto mando militar, operativizada por el sistema clandestino e ilegal de inteligencia del Ejército de Guatemala. Jorge Rolando Haas Meléndez. Jorge Rolando Haas Meléndez fue detenido el 30 de abril de 1984, víctima de la política de detención forzada implementada por el alto mando militar, operativizada por el sistema clandestino ilegal de inteligencia del Ejército de Guatemala. Aquí en los datos que la policía le confiere a Jorge Rolando Haas Meléndez es que él era miembro de la ORPA, Organización del Pueblo en Armas, que era una de las 4 estructuras militares que en ese entonces estaban pues en medio de esta guerra, digamos, que sufrimos en Guatemala. Adolfo Joel Hermosilla Noriega. Él fue detenido el 30 de abril de 1984, también víctima de la política de detención forzada implementada por el alto mando militar. Otro de los integrantes aquí lo plantean como miembro del ORPA, detenido el 30 de abril de 1984. Adolfo Joel Hermosilla Noriega en la memoria de Guatemala. Eduardo Villatoro Toledo fue detenido el 1 de mayo de 1984, también víctima de esta política de represión y secuestros que operaban los grupos clandestinos. A él también le refieren que era integrante del ORPA. Andrés Gutiérrez García. Él fue detenido el 1 de mayo de 1984, víctima de la política de detención forzada. Andrés Gutiérrez García en la memoria de Guatemala. Edgar Saturnino Gutiérrez Cabrera, también detenido, desaparecido el 2 de mayo de 1984. Y como podemos observar en la ficha número 122, que él aparece ahí identificado y le refieren que es miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo, haciendo contacto con el ala izquierda del PGT, etcétera, ¿verdad? A las 15 horas fue capturado en la 10ª calle y 7ª avenida, zona 9. O sea, este diario militar, el diario de la muerte, como se le conoce, obviamente registraba incluso los hechos que ellos hacían, ¿verdad? En qué momento los capturaban. Luego Mateo Lino Macario. Mateo Lino Macario en la memoria de Guatemala. Él fue detenido y desaparecido el 2 de mayo de 1984. Mateo Lindo Macario en la memoria de Guatemala. También tenemos el caso de Moisés Saúl Arriaga de León, desaparecido el 6 de mayo de 1984. Él era estudiante de medicina y visitador médico. Fue secuestrado en la colonia El Milagro, zona 19. Nunca más se volvió a saber de él. Edwin Norberto Ovalle Ico, el 9 de mayo de 1984, el estudiante de medicina de 22 años, fue capturado por 4 hombres armados en la zona 7. Manuel Alfredo Baiza Molina, el 14 de mayo de 1984, fue
secuestrado y desaparecido junto a las estudiantes María Magdalena y María Flores Tobar Lima a las 12 horas en la Avenida Las Américas. Era estudiante de la Facultad de Agronomía, miembro del secretariado de la AEU de 1978 y miembro de la agrupación Frente, una de las organizaciones estudiantiles más importantes en la universidad. Según el diario militar, el 1 de agosto de 1984 fue asesinado junto a varios líderes estudiantiles. Nunca apareció su cuerpo. Él fue secuestrado el 14 de mayo de 1984 y asesinado el 1 de agosto del mismo año. Manuel Alfredo Baiza Molina en la memoria de Guatemala. María Magdalena Tobar Lima, secuestrada y desaparecida el 14 de mayo de 1984 junto a Manuel Baiza y su hermana María Hortensia Tobar. Según el diario militar, el 1 de agosto fue asesinada junto a otros líderes estudiantiles. María Magdalena Tobar Lima en la memoria de Guatemala. Maura Hortensia Tobar Lima, el 14 de mayo de 1984 fue secuestrada y desaparecida junto a Manuel Baiza y su hermana María Magdalena. Según el diario militar, el 1 de agosto de 1984 fue asesinada. Félix Estrada Mejía era estudiante de la Escuela Normal Central para Varones y fue presidente de la Asociación de Estudiantes Normalistas. Viajó al Festival de Estudiantes de Cuba en el 1978. Él fue secuestrado y desaparecido el 15 de mayo de 1984 y asesinado el 5 de junio de 1984. Carlos Ernesto Cuevas Molina, secuestrado, desaparecido el 15 de mayo de 1984. Él era estudiante de Sociología de la Escuela de Ciencias Políticas, presidente del Comité Ejecutivo de la AEU e hijo del exrector Rafael Cuevas del Cid. Lo secuestraron y lo desaparecieron el 15 de mayo de 1984. Carlos Ernesto Cuevas Molina en la memoria de Guatemala. Otto René Estrada Illescas, secuestrado y desaparecido el 15 de mayo de 1984, era estudiante de Ciencias Económicas, miembro del Comité Ejecutivo de la AEU y del Sindicato de Trabajadores de la USAC. Fue secuestrado al salir de una peluquería y se sabe que fue asesinado junto a otros líderes estudiantiles el 1 de agosto de 1984. Otto René Estrada Illescas en la memoria de Guatemala. Rubén Amílcar Farfán, el 15 de mayo de 1984 fue secuestrado, desaparecido, era estudiante de Humanidades, miembro del Comité Ejecutivo de la AEU, trabajador de la editorial universitaria y delegado del Consejo de Representantes del Sindicato de la USAC. El Estado no reconoció su participación en el hecho y tampoco ha aparecido su cuerpo, ¿verdad? Así que Rubén Amílcar Farfán en la memoria de Guatemala. Sergio Leonel Alvarado Arévalo, secuestrado, desaparecido el 19 de mayo de 1984 cuando tenía 20 años, era estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y miembro del Comité Ejecutivo de la AEU. Otro de los desaparecidos, el 5 de junio de 1984, apenas unas 2 semanas después de su desaparición, fue asesinado, según la información que consta en el diario militar. Sergio Leonel Alvarado Arévalo, presente en la memoria de Guatemala. Héctor Alirio Interiano Ortiz fue secuestrado, desaparecido el 21 de mayo de 1984. Era miembro de la agrupación Frente, estuvo en la Facultad de Medicina en el año 77. Estudiaba economía también y era integrante del Comité Ejecutivo de la AEU. Otro de los desaparecidos del 1984, Héctor Alirio Interiano Ortiz, presente en la memoria de Guatemala. Irma Marilú Hichos Ramos fue secuestrada, desaparecida el 21 de mayo de 1984.
Era también estudiante de la Universidad de San Carlos y participaba en la AEU. Era sobre todo defendiendo intereses estudiantiles. Desaparece el 21 de mayo de 1984 y nunca se supo más de ella. Así que hoy Irma Marilú Hichos Ramos presente en la memoria de Guatemala. Gustavo Adolfo Castañón Fuentes, él fue desaparecido el 21 de mayo de 1984, era estudiante de económicas y fue capturado cuando salía de la ciudad universitaria. Era miembro de la organización estudiantil de la AEU y nunca se supo de él. Gustavo Adolfo Castañón Fuentes, presente en la memoria de Guatemala. María Vilanova Rompich Chiquín, desaparecida el 22 de mayo de 1984. Maestra de primaria y estudiante de humanidades, secuestrada al salir de su casa. Nunca se supo más de ella. María Villatoro Rompich Chiquín, presente en la memoria de Guatemala. Iván Estuardo Velázquez Mendoza, secuestrado, desaparecido el 23 de mayo de 1984. Transportista y estudiante de 23 años y estudiante de ciencias económicas. Nunca se supo del paradero de él ni de su hermano, que también fue secuestrado, desaparecido. Iván Estuardo Velázquez Mendoza, presente en la memoria de Guatemala. Aquí tenemos nuevamente el caso de Luis de León, de quien ya hemos conversado, el poeta guatemalteco secuestrado también por las fuerzas del Estado el 15 de mayo de 1984. Fue dirigente magisterial y miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo. Fue desaparecido y nunca se supo más de su paradero hasta el año 1999, cuando su nombre apareció en el diario militar. Pues ya lo hemos mencionado, él era poeta, maestro y dejó un gran legado para el país. Así que Luis de León, presente en la memoria de Guatemala. Y pues bueno, aquí les compartimos algunas imágenes también que familiares de las víctimas de desaparición en Guatemala han tenido que enfrentar a lo largo de muchos años debido justamente al horror que implica crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada. El día de hoy estamos rindiendo un homenaje, nombrándolos por su nombre y trayéndolos a la memoria a cada uno de estos dirigentes estudiantiles que dieron su vida por defender los derechos de los estudiantes, que dieron su vida por defender los derechos gremiales, que dieron, bueno, ellos no querían dar la vida, claro que estaban dando la vida, claro que estaban dando lo mejor de sí para que este país fuera un mejor país. Lamentablemente, en el contexto de la guerra, ellos fueron víctimas de las atrocidades que implica la desaparición forzada. Secuestrados y desaparecidos por las fuerzas del Estado, y muchos de ellos nunca se volvió a saber de su paradero. Así que desde las cámaras y los micrófonos desde de TV Ishimule o el canal de los pueblos, por supuesto, rendimos un homenaje a todas estas personas que han estado presentes desde hace mucho tiempo y que lamentablemente dieron la vida por la lucha de los ideales que tenían. Gracias a ellas y a ellos, sin duda, este país es un mejor país, no fue a peor, porque la dictadura que estaba establecida en aquel entonces sin duda era de las cosas más terribles que nos han pasado en la historia. Así que hoy, como un homenaje a la lucha y a la vida de estas personas, pues estamos compartiendo y trayéndolos a la memoria a estas personas que lamentablemente fueron víctimas también de estos casos de desaparición forzada y de las fuerzas represivas del Estado. Hoy en día rendimos un homenaje trayéndolos a la memoria y nombrándolos, sabiendo que solo muere aquel que deja de ser nombrado y recordado. Y el legado que estas personas dieron por la lucha de este país hay que reivindicarla y reconocerla, por supuesto. Igual que un hilo sobre el mar, se va la vida.
Muy bien, amigas y amigos, hemos ya llegado al final de esta hora informativa, de esta hora de reflexión, de análisis, de compartir algunos datos de interés. El día de hoy, pues trayendo a la memoria a los mártires, nuestros héroes y mártires desaparecidos en el 84 y también a Luis de León, también desaparecido en este contexto de la guerra. Hemos estado compartiendo con ustedes estos datos que consideramos valiosos, ya que parte importante de la vida es no olvidar la historia, ¿verdad? Para que no se repita. Así como el pueblo Ixil estuvo conmemorando hace unos días la sentencia por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt, pues hoy día también traemos a la memoria a los mártires y desaparecidos de la guerra, a quienes pues traemos a la memoria y siempre vamos a reivindicar su lucha y su gran aporte a este país. Así que ya vamos cerrando nuestra emisión del día de hoy, no sin antes agradecer, por supuesto, a todos, a las personas que han estado pendientes de nuestra programación y por supuesto a los distintos medios que reproducen nuestra señal. De Salca, en Salcajá, Noticiero Comunitario La Voz, Radio Fejer, el Consejo de Principales de San Lucas, La Masa, Energía y Poder, Mujeres de Ximuleu, Pueblo Clic y NIM TV, todas plataformas digitales que reproducen esta señal. Les agradecemos mucho por estar con nosotros, por estar acompañándonos. Llegamos a nuestra emisión número 30 de su programa El Mañanero, transmitido desde TV Ximuleu, el canal de los pueblos. El día de hoy es miércoles 17 de mayo y pues estén atentos a las noticias. Estaremos transmitiendo una conferencia de prensa que nos van a brindar distintas organizaciones internacionales, quienes han llegado al país debido a la preocupación que hay justamente por las limitaciones a la libertad de expresión, la violencia, la agresión contra periodistas. Hoy inicia el juicio también de la periodista comunitaria Norma Sancir. El día de ayer fue la audiencia de medidas de reparación contra la violencia contra el periodista Joaquín Ochoa. Mañana continúa el caso en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín. Así que estamos viviendo tiempos bastante complejos para la prensa guatemalteca, esto es evidente, y pues ahí estamos nosotros también llevándoles la información. Gracias por estar pendientes, gracias por compartir la transmisión, gracias a quienes también nos envían saludos y esperamos por supuesto seguir adelante con esta programación. Vamos despidiéndonos entonces de nuestra emisión número 30 del Mañanero de este miércoles 17 de mayo. Vamos a ver si nos despedimos con un poco de música. Y por supuesto, la versión de Kinlalat del Rey Quiché.